Precioso Dios, hoy exaltamos tu nombre, Señor. Hoy exaltamos tu presencia, Señor. Con tu corazón dile al Señor en esta hermosa adoración lo maravilloso que es Él, que su presencia es lo más maravilloso que no podemos dejar perder. Y tenemos que buscar ese fuego de su espíritu en este lugar. Yo los invito que su corazón sea arraigado en esta hora, que se olvide de todo aquello que lo pueda distraer. Es un tiempo muy corto, muy pequeño, pero vamos a darle al Señor lo mejor de nuestra adoración. ¿Cuánto le dan un aplauso a Jesús? Dale un aplauso a Jesús, dale un aplauso a Él, que Él lo reciba. Dale un aplauso, dale un aplauso. Que tus manos no se cansen de adorar al Padre, que tus manos no se cansen de exaltar su nombre. Toma ese tiempo en intimidad con Él. Toma ese tiempo en intimidad con Él y dile: Señor, aquí estoy, Señor. Dile: Señor, aquí estoy, lo que yo soy. Padre, tú conoces mi condición, conoces mis cargas, Señor. Conoces lo que necesito. Conoces todo aquello, Señor, en mi corazón. A ti no te puedo mentir, Señor, porque tú me conociste desde el vientre de mi madre, Señor. Tú me conoces completamente, Señor. ¿Quién soy yo para mentirte, Señor? Él es nuestro creador. Y por eso hoy vamos a levantar esta adoración, Señor. Y te pedimos, Señor, que suba como ese olor fragante delante de tus ojos. Vamos, dispón tu corazón y dile a Él: glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Vamos, levanta tu voz.
declararé. Vamos, decláralo. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirá. Por los siglos tu gloria nos llevará y veremos tu fuerza y majestad. Vamos, díselo a él. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sión, te adoraré y así declararé. Vamos, decláraselo a él. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirá. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Ahí donde tú estás, ¿por qué no declaras estas letras y le dices al Señor, eres Rey de los cielos? ¿Por qué no le dices a Él? Vamos, levanta tu voz y díselo. Es una maravillosa oportunidad para exaltar el nombre de Él. Vamos, levanta tu voz. Él quiere oír tu voz en esta mañana. Díselo a Él, díselo a Él. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará Y veremos tu fuerza y majestad. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre,
Señor. Aleluya, Padre. Hoy te damos gracias, Señor. Hoy te damos gracias, Señor, porque tú eres el Rey de los cielos, Señor. Porque tú gobiernas, Señor. Porque tú tienes el control de todo, Señor. Tienes el control de mi casa, Señor, de mi familia. Tienes el control de mis hijos, Señor. Tienes el control de todo aquello que a veces podemos ver tal vez un poco suelto, pero con la certeza, Señor, de que tú lo tienes en tu control, Señor. Hoy por eso, Señor, te exaltamos y te alabamos. No hay otra persona, no hay otro ser sobre la tierra, Señor, dado a los hombres, Señor, sino solo Él. Vamos, iglesia, inclina tu corazón delante de Él. Inclina tu corazón delante de Él. Tu presencia, Señor, es el mejor lugar, Señor. Tu presencia, Señor, es el mejor lugar donde yo puedo estar, Señor. Oh, precioso Dios, tu presencia, Señor, es lo que anhelo, Señor. Tu presencia en mi vida, en mi corazón, Señor. Tu presencia en mi casa, Señor. Tu presencia, Señor, en mi familia, Señor. Tú eres nuestro tesoro, Señor. Tú eres nuestro mayor y principal tesoro, Padre. Hoy por eso te exaltamos, Señor. Hoy por eso te alabamos, Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta hora. Vamos, levanta esas palmas para el Señor. Levanta esas palmas para el Padre. Buenos días, iglesia. Dios les bendiga en esta mañana. Buenos días, iglesia. Dios les bendiga en esta mañana. ¿Cuántos se encuentran bendecidos en este lugar? ¿Cuántos le dan gracias a Dios por estar en este lugar? ¿Cuántos tienen un motivo para agradecerle a Dios? Uno solo, uno solo. ¿De cuántos corazones sale esa fusividad de ese corazón por agradecerle? El hecho de que estemos sobre nuestros pies en esta hora es un privilegio. Amén. Entonces vamos a darle palmas al Señor. La palabra del Señor dice: cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltar que cabalga sobre los cielos. Jehová es su nombre, alegraos delante de Él. ¿Cuántos se alegran delante de la presencia de Dios? Denle un aplauso al Señor en esta mañana. Vamos a decirle: bienvenido, Espíritu Santo de Dios. Te damos gracias.
Señor. Te exaltamos, Jesús. Bienvenido a este lugar. Bienvenido, Señor. Bienvenido. Bienvenido, Espíritu de Dios. Bienvenido. Muy buenos días, quiero felicitar a todos los hermanos que han llegado fielmente a este servicio, como todos los domingos que apartamos un tiempo para rendirle culto en familia a nuestro Dios. También saludo a los niños, los jóvenes que han venido con esa disposición de congregarse. Ya hemos adorado, hemos cantado a nuestro Dios. También a las personas que nos acompañan a la distancia a través de diferentes redes sociales, bienvenidas a esta transmisión. A todos los que estamos en este lugar, qué bueno, porque nos disponemos ahora para oír la palabra de Dios. Oír la palabra de Dios. Ahí donde está, yo le quiero invitar para que se ponga en pie y abra su Biblia en el libro de Números, capítulo 11, versículo 18 en adelante. Póngase sobre sus pies, vamos a leer la palabra del Señor en el texto bíblico del libro de Números, capítulo 11, versículo número 18 en adelante. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor. Yo lo voy a estar leyendo en la versión Reina Valera de 1960. Usted tiene la libertad de leerla en la versión que más comprensible le sea. Dice así la palabra de Dios. Pero al pueblo dirás: santificaos para mañana, y comeréis carne, porque habéis llorado en oído de Jehová, diciendo: ¿quién os diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará a comer carne y comeréis. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciastes a Jehová que está en medio de vosotros, y lloraste delante de él, diciendo: ¿para qué salimos acá de Egipto? Entonces dijo Moisés: 600,000 de a pie es el pueblo, en medio del cual yo estoy, y tú dices: les daré a comer carne, y comerán un mes entero. ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar, para que tengan abasto? Entonces Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora veréis si se cumple mi palabra o no. Vamos a orar al Señor. Incline su rostro ahí donde está. Cierre sus ojitos y vamos a estar hablando con Dios. Amado Padre, te doy gracias en esta preciosa mañana por la bendición de podernos congregar una vez más. Gracias por este día, Señor, por los diferentes servicios que se realizan en este lugar con el único propósito de honrar y exaltar tu nombre. Gracias, Padre, te doy por cada familia que ha llegado en esta mañana a este servicio, Padre, con el propósito de oír tu palabra, de ser ministrados a través de ella y ser bendecidos y de ser edificados por tu santa y bendita palabra. Ahora disponemos nuestra mente, nuestro corazón, nuestros sentidos, y nos disponemos para recibir tu palabra, para que tú nos hables como tú lo quieres hacer. En el nombre de Jesús, ese nombre que es sobre todo nombre, a ti sea la gloria y el honor. Gracias, precioso y maravilloso Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a continuar con un tema que el domingo pasado dejamos comenzado, que es dependiendo de Dios. Dependiendo de Dios. El domingo pasado voy a hacer una corta narración, un recuento, para entrelazar la prédica del domingo pasado con esta prédica. El domingo pasado les compartía cómo Dios les proveyó al pueblo de Israel. En medio del desierto les proveyó maná, pan del cielo. Un alimento único, exclusivo, que nunca ellos habían comido. Un alimento que era materia prima para sacar diversos tipos de presentación, de prepararlo de diversas formas. Y el pueblo está recibiendo maná del cielo, pero ahora el pueblo se está quejando delante de Dios y murmurando contra Dios, y ahora el pueblo le pide a Moisés que le dé carne. Están pidiendo carne. Recordemos que el pueblo está en medio del desierto, que la provisión que ellos habían sacado de Egipto les duró aproximadamente 15 días.
o sea, la harina, todo lo que ellos traían de Egipto les duró aproximadamente 15 días. A los 15 días se acaba la provisión para el pueblo y el pueblo empieza a depender exclusivamente de Dios. Por eso cuando se acaba la provisión a los 15 días, murmuran contra Moisés, contra Dios, y le quieren regresar a Egipto. Dicen, ¿por qué los sacaste de Egipto para que muramos en este desierto de hambre? De una u otra forma el pueblo tenía cierta lógica, porque se acaba la comida que ellos traen de Egipto, las provisiones, y está en medio de un desierto. Un gran número de personas, de más de 2 millones de personas, en medio de un desierto donde no hay absolutamente nada. Y ahora el pueblo está comiendo maná, Dios les envía el maná, de eso hablaba el domingo pasado, como dice la Biblia que venía una nube, un rocío, a la mañana, y cuando el pueblo salía, recogía el maná y lo preparaba, lo molía, lo procesaba, y en diferentes presentaciones lo comían, se alimentaban, con un sabor exclusivo como de hojuelas, con miel, un alimento exclusivo, exquisito, que duraron comiendo 40 años y no se cansaron. Durante 40 años comiendo maná, el pueblo, donde habían niños, donde habían ancianos, donde habían hombres, mujeres, de todas las edades, y sin embargo era un alimento que nutría a cada uno de ellos, un alimento completo para niños, para mujeres embarazadas, para hombres, para jóvenes. Era un alimento exclusivo que nutría, independiente de la edad que tuvieras. Era un alimento exclusivo, único, que Dios enviaba. Por eso dice el texto, yo les hablaba el domingo pasado, que lo llamaron maná, pan del cielo, pan exclusivo del cielo. Y ahora el pueblo quiere comer carne. Ahora el pueblo pide carne, pero están en medio del desierto. Y Dios le habló a Moisés y le dice, dile al pueblo que se santifique hoy y mañana, porque ciertamente les voy a dar carne. Es tanto que Moisés dice, Señor, ¿cómo es posible que nos dé carne? Y Dios le dice a Moisés que le hable al pueblo, que le iba a dar carne, y no solamente un día, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, dándoles carne. Y que iban a comer carne hasta que se saciaran, no quisieran, hasta que se cansaran de comer carne. Por lo tanto, cuando Dios le dice a Moisés, el mismo Moisés en su lógica humana, en su mente natural, el gran hombre de Dios, Moisés, el gran instrumento de Dios que le cree a Dios, el hombre que estaba acostumbrado a creerle a Dios y a hacer conforme Dios le ordenaba y no razonar la palabra de Dios. El mismo Moisés en un momento determinado como que trata de dudarlo y le dice a Dios, Señor, estamos en el desierto. Señor, ¿de dónde sacarán bueyes para degollar, para darle a toda esta multitud? Señor, ¿acaso no se te olvida que son 600,000 hombres de a pie sin contar mujeres y niños? Señor, ¿de dónde vamos a traer bueyes para degollarle esos bueyes y darles alimento, carne a esta multitud? ¿De dónde? Oh Señor, ni todos los peces del mar que se reunieran no serían suficientes para alimentar toda esta multitud. Ese mes que dice, Señor. De una u otra forma, el hombre de Dios está como que en un momento determinado diciendo, bueno, ¿cómo hacer esto, Señor? Y el Señor es claro y le dice, ¿acaso se ha cortado mi mano? ¿Acaso se ha cortado mi mano? Entonces Jehová le respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado mi mano? Versículo 23. Vemos cómo Dios en su majestuosidad, en su grandeza, ya sabía que les iba a proveer carne. Ahora le habla a Moisés. Moisés en un momento determinado como que lo razona, no entiende lo que Dios va a hacer, no le encuentra una lógica, pero sin embargo le cree a Dios. Hay momentos donde, en primer lugar, vamos a ver que la provisión de Dios sobrepasa toda lógica humana. La provisión de Dios sobrepasa toda lógica humana. Vemos cómo ante la lógica de Moisés,
Él dice: Señor, ¿de dónde vamos a conseguir bueyes para degollar y alimentar toda esta multitud? Señor, ¿de dónde vamos a conseguir bueyes para saciar el hambre de esta multitud? En el momento, la lógica de Moisés, él se ve en medio del desierto donde no hay absolutamente nada, pero Dios le dice: se va a cumplir mi palabra, porque mi mano no se ha cortado para proveer. Y es cuando viene Dios y hace el milagro de provisión, sobrepasando toda lógica humana, porque dice la palabra que a la mañana venía el rocío donde traía el maná, y a la tarde vino un viento recio que trajo las codornices, y dice la Biblia que cuando el pueblo vio las codornices, hasta 2 días de camino de donde ellos estaban había codorniz por todo el campo. Dice la Biblia que hasta 2 codos de altura, y el pueblo salía en la tarde y recogía cada uno hasta 10 montones de codornices. Esas codornices eran traídas por la mano de Dios como respuesta a la provisión del pueblo, para suplir la necesidad del pueblo y que el pueblo tuviera alimento, exclusivamente carne. Y me impresiona porque Moisés está pensando que Dios les va a proveer carne de bueyes, que Moisés está pensando que Dios les va a proveer peces, pero nunca en la mente del gran hombre de Dios llamado Moisés pensó o se le pasó por un momento el pensar que Dios les iba a proveer codornices. Si vemos la carne de codorniz, estuve haciendo un breve estudio sobre la carne de codorniz, encontré que la carne de codorniz es la que no es dañosa y la más nutritiva, que la carne de pollo, que la carne de res, es la más nutritiva, que es la carne que no causa ningún efecto dañino en la salud del ser humano, y que es la carne más delicada, más nutritiva, más completa a nivel nutricional, porque Dios está pensando en los niños, Dios está pensando en las mujeres embarazadas, Dios está pensando en los ancianos, Dios está pensando en todo el pueblo. Por eso, mientras Moisés estaba pensando en carne de bueyes, Dios estaba pensando en codornices, una carne delicada, completa, que nutría al pueblo, una carne exclusiva para el pueblo, que el pueblo pudiera comer, no solamente los niños, sino también las mujeres embarazadas, y que fuera un alimento pleno, completo para el pueblo. Dios es especialista en proveer, y la provisión de Dios sobrepasa toda lógica humana. La provisión de Dios va más allá de la capacidad intelectual del gran hombre de Dios llamado Moisés. Ese gran hombre de Dios pensó que era carne de res. Ese gran hombre de Dios estaba acostumbrado a comer peces, pescado. Pero ese gran hombre de Dios fue sorprendido por Dios cuando le proveyó a él y a su pueblo carne de codorniz. Ahora, es el alimento, la carne más nutritiva, la carne más completa, pero también la carne más difícil de conseguir. ¿Por qué? Porque una cosa es criar, abastecer a través de los bueyes alimento para una multitud, que a través de esa carne tan delicada y nutritiva como la codorniz. Todos sabemos que las codornices son pequeñas, y que para que una persona pueda comer, como Dios le habló al pueblo, hasta saciarse tiene que consumir varias de ellas, comer varias de ellas. Pero sin embargo la mano de Dios traía provisión para el pueblo. Y Dios le dijo a Moisés: y no será solamente un día, ni 2 días, ni 3 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino un mes completo comiendo carne de codorniz hasta que se sacien, hasta que le salga por las narices la carne al pueblo, a ese pueblo que murmuró, a ese pueblo que en un momento determinado le dice a Moisés, añoraba, y le dijo a Moisés: mejor estábamos en Egipto. Qué triste, porque ese pueblo que está recibiendo el maná del cielo, ese mismo pueblo que está recibiendo la provisión de Dios,
bajo la poderosa mano de Dios, añora volver a Egipto. Y le dice a Moisés, mejor estábamos en Egipto, donde nos sentábamos en las holladas de carne, donde comíamos carne hasta saciarnos, donde teníamos todo tipo de alimento. Y yo le digo una cosa, el pueblo en medio de la murmuración ni siquiera sabía lo que estaba hablando, porque en Egipto lo que eran esclavos, donde eran oprimidos, donde a causa de la opresión que los egipcios tenían sobre ellos, ellos fueron llevados en la opresión a clamar a Dios y a pedir a Dios para que Dios interviniera y los liberara. Y a causa del clamor de ellos es que Dios levantó a Moisés. Y ahora vemos cómo este pueblo está murmurando contra Dios y contra Moisés, en medio de la provisión de Dios. Mis amados, déjenme darle la primera aplicación en este punto. La provisión de Dios sobrepasa toda lógica humana. Muchas veces nosotros, ya conociendo de Dios, queremos añorar lo que vivimos antes de conocer a Dios. Y hay algunas personas creyentes que dicen, no, antes de que yo conociera a Dios estaba muy bien. No tenía problemas de ninguna índole. Tenía buenos recursos financieros. Y hay veces estamos bajo la bendición plena de Dios, donde Dios nos está bendiciendo y queremos volver a la esclavitud del mundo, volver a la esclavitud del pecado, volver atrás. Por algo la Biblia dice que el que pone su mano en el arado y mira hacia atrás no es digno del reino de los cielos. Pero tenemos la bendición, el privilegio nosotros de que ahora estamos bajo la poderosa mano de Dios y que Dios siempre nos sorprende cuando Él nos bendice. La provisión de Dios sobrepasa toda lógica humana. De pronto usted está pidiendo a Dios por una provisión y de pronto en su mente ya se ha diseñado, se ha estructurado que Dios le va a proveer de cierta forma y esperamos que Dios nos provea conforme nosotros pensamos, conforme nosotros esperamos, conforme nosotros planeamos. Pero siempre la provisión de Dios nos sorprenderá y será más allá de lo que nosotros mismos nos imaginamos. Por eso yo creo que la provisión de Dios sobrepasa la lógica del hombre, sobrepasa la capacidad humana para proyectar, para esperar y para comprender. Moisés está reflejando cómo ese hombre de Dios estaba esperando que la provisión llegara y que Dios proveyera bueyes, que Dios proveyera peces, pero Dios proveyó codornices, algo que en ningún momento le había pasado por la mente de Moisés. Escuche, mi amado, mi amada, amigo y amiga, Dios te va a sorprender y la provisión de Dios va a llegar de la manera que usted menos se imagina. La provisión de Dios va a llegar a través de los medios que usted no se ha imaginado. La provisión de Dios va a traspasar el límite de su capacidad intelectual. La provisión de Dios va a sobrepasar toda razón humana, porque Él va a usar el instrumento que usted menos se imagina, porque Dios va a usar la forma en que usted menos se imagina y porque Dios va a traer esos recursos que nunca usted se ha imaginado. La provisión de Dios sobrepasando esa lógica humana. Nosotros nos asombramos y quedamos perplejos cuando leemos el texto donde dice la Biblia que Jesús alimentó 5,000 hombres sin contar las mujeres y los niños y que los alimentó con 5 panes y 2 peces. Alimentó más o menos 20,000 personas y nos quedamos asombrados con ese texto. Pero me asombra más a mí este texto que nos habla de provisión, el que acabamos de leer, porque es Dios sustentando a un pueblo, no un día, no una comida, sino durante un mes, dándole Dios carne a un pueblo de más de 2 millones de personas durante todo un mes, proveyéndoles día a día, de lunes a viernes, carne de codorniz, para que el pueblo comiera durante todos los días y se saciara. Imagínate,
Si hacemos simplemente una cuenta rápidamente, que una persona mínimo se consumiera diariamente 3 codornices por persona diario, de lunes a viernes, y que multiplicamos esas 3 codornices, pongamos bajo 2 millones de personas. Estamos hablando de 6 millones de animales que son sacrificados, que son provistos por la mano de Dios diariamente. 6 millones. Multiplicamos 6 millones por 30 días, un mes completo. No hay lugar, no hay criadero sobre la faz de la tierra en este momento, siglo XXI, que tenga la capacidad de proveer, de abastecer esa cantidad, de suplir, de tener ese pedido para alimentar toda esa multitud con esa cantidad de codorniz. Si eso es ahora, mucho menos en ese tiempo. Es más, donde estaban en pleno desierto, donde no había absolutamente nada. Pero allí estaba la mano poderosa de Dios. Mi respuesta es, ¿quién proveyó las codornices? La mano de Dios. ¿De dónde vinieron? De la mano de Dios. No de un criadero. Quizás Dios daba la palabra para que surgieran, porque no había criadero y no había lugar de donde se proveyera para esa multitud. Así que la provisión de Dios sorprende la lógica humana, traspasa la capacidad humana de comprender cómo Dios provee. Abrámonos a Dios, dejemos que sea Dios el que nos sorprenda de manera sobrenatural en la forma en que nos va a proveer. Primero, la provisión de Dios sobrepasa toda lógica humana. Vemos también que la provisión de Dios llega de manera abundante. No solamente sorprende y sobrepasa la lógica humana, sino en segundo lugar, la provisión de Dios llega de manera abundante. ¿Qué dice la Biblia, mi amado, mi amada? Que Dios le proveyó carne hasta que comieron y se saciaron. Y la Biblia nos habla que Dios le dijo a Moisés: le daré carne hasta que le salga por las narices. Abundancia. Y si vemos el pueblo, dice la Biblia, que salía a la tarde a coger las codornices, dice la Biblia, y cada uno hacía de a 10 montones de codornices, y que sobre la faz del campo había millones y millones de aves, de codornices, para que ellos las tomaran, las sacrificaran y las prepararan. Y hubo abundancia de codorniz, donde Moisés no veía nada, en un desierto donde no había absolutamente nada, donde el gran hombre de Dios le preguntó a Dios y le dijo: ¿de dónde sacaremos carne? Donde la mente de ese hombre que estaba acostumbrado a ver milagros, le dijo: ¿de dónde sacaremos carne para esta multitud? Dios, se te olvida que son 600,000 a pie. Pero allí Dios ya tenía la provisión de manera abundante. Siempre la provisión de Dios llegará de manera abundante. Ellos recogían y aún sobraba. Fuera de lo que ellos recogían, los 10 montones cada uno de ellos, quedaban más codornices sobre la faz del campo. No alcanzaban a recoger lo que había de provisión. Ellos recogían y aún quedaban más, que no las podían consumir, que no las alcanzaban a recoger, porque les sobraba. Recuerden del milagro también de los 5 panes y los 2 peces para alimentar los 5,000. La Biblia dice que Jesús le habló a la multitud, a los discípulos, y le dijo a los discípulos: recogen lo que sobra para que no se pierda nada. Y sobraron 12 cestas, o sea que también sobró, porque hubo provisión de manera abundante. Mi amado, mi amada, aprendamos a ver que cuando dependemos de Dios, Dios nos bendice de manera abundante. Dios es un Dios generoso. Cuando Dios bendice, la bendición de Dios
abunda. La bendición de Dios viene de manera abundante para nuestra vida, para nuestra casa. Muchas veces nosotros estamos pensando en algo poquito y Dios está pensando en lo abundante. Cuando dependemos de Dios, viene la mano de Dios, es generosa. La mano de Dios no es como la del hombre, que es corta en proveer. Dios no es como el ser humano, que es corto en proveer, limitado en proveer. Dios es especialista en bendecir de manera abundante y sobrenatural. Así como lo hizo con este pueblo en medio del desierto. Le dio carne durante 30 días, de manera que ellos comieron y se saciaron. Prepárese, porque si usted depende de Dios, Dios te va a bendecir de manera abundante. Aprenda a ver ese Dios que provee más allá de lo que usted puede ver, comprender. Aprenda a ver a ese Dios que abre sus cielos y derrama bendición sin límites sobre su vida, que derrama bendición sin límites sobre su familia, y que Dios bendice de manera sobrenatural. Qué importante es ese milagro de provisión. Carne especial, no cualquier carne, carne de codorniz. Algo que hago como a nivel personal, a mí me gusta preparar la lonchera a mis hijas, y a ellas les encanta cuando yo compro los huevos de codorniz y se los preparo y se los echo en la lonchera, y ellas son felices comiendo en la lonchera huevos de codorniz con salsa de tomate. Y eso he visto, digo, por la Biblia, digo, por algo Dios alimentó al pueblo con las codornices. Tenía su lógica. Mire que no le dio cualquier carne, sino la mejor carne de todas. Mi amado, mi amada, aprenda a depender de Dios. Cuando dependemos de Dios, Dios piensa en absolutamente todo. No solamente Dios estaba pensando en llenarlos a ellos con carne, que ellos comieran y se saciaran, sino que también en la provisión de Dios, Dios estaba pensando no solamente en llenarlos, sino en alimentarlos, en nutrirlos y en la salud de ellos. Por eso las codornices. Porque Dios no solamente estaba pensando en llenarlos a ellos, en alimentarlos, sino en nutrirlos y en que ellos recibieran algo que les sería de beneficio para su propia salud. Mis amados, Dios piensa en todo cuando dependemos de Dios. Cuando Dios es nuestro proveedor, no se le escapa absolutamente nada a Dios. Porque si Dios les hubiera provisto carne de bueyes como Moisés pensaba, quizá en esa abundancia les hubiera afectado la salud de ellos. Pero Dios piensa en absolutamente todo, no se le escapa ni el más mínimo detalle. Por eso vale la pena depender de Dios. Amigo y amiga que me está escuchando y viendo a la distancia, yo le quiero hacer una invitación esta mañana que a partir de hoy vamos a depender de Dios. Claro que Dios va a usar diferentes medios, así como usó el aire, el viento para traer las codornices. Dios usa el viento para que vengan las codornices. En tercer y último lugar, el instrumento que Dios usa para la provisión. El instrumento que Dios usa para la provisión. Escuche bien, en primer lugar, la provisión de Dios sobrepasa toda lógica humana. Moisés esperaba que proveyera bueyes o peces, y Dios nunca en la mente de Moisés pasó que iba a proveer codornices. Segundo lugar, Moisés pensaba que la provisión vendría limitada por 1 o 5 o 10 o 20 días. La provisión de Dios vino ilimitada, de manera abundante. No por un día, no por 5 días, no por 10, no por 20. Y sobró, dice la Biblia, que recogieron porque hubo abundancia. Y en tercer lugar, la provisión de Dios vino a través de un instrumento. ¿Cuál fue el instrumento que Dios usó para que viniera la provisión, mi hermano y mi hermana, en medio del desierto? Ese viento que traía las codornices. Ese viento de parte de Dios que traía las codornices a donde estaba el pueblo de Israel, donde estaba el campamento, los campamentos del pueblo de Israel. A 2 días de camino alrededor de las tiendas del pueblo de Israel había codornices. Solamente a 2 días de camino, el resto del desierto no había codornices. Al resto del desierto no había codornices. Solamente donde estaba el pueblo de Israel había las codornices a 2 días de camino. Para que el pueblo saliera y las cogiera
las tomara, las alistara y las preparara. Escuche bien, usó un viento. Pero no era el viento el proveedor para el pueblo de Israel. No fue el viento el que proveyó. Fue la mano de Dios, como Dios le dijo a Moisés, mi mano, en el versículo 23. Le dice Dios a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? No era el viento, como bien dice el versículo 23, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Dios hablándole a Moisés. Y Moisés pudo entenderlo. Y el pueblo pudo entenderlo, que no era el viento, sino que era la mano poderosa de Dios. Mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, esa empresa donde usted trabaja no es su proveedor. Ese negocio que usted tiene no es su proveedor. Esa empresa que usted tiene no es su proveedor. Esa profesión que usted tiene no es su proveedor. Su proveedor es Dios. Quien te provee es la mano de Dios. Ese negocio es el instrumento de Dios. Ese empleo es el instrumento de Dios. Esa empresa es el instrumento de Dios. Esa microempresa es el instrumento de Dios. Pero su proveedor es Dios. Que Dios usa esos instrumentos para que venga la provisión. Pero detrás de esa empresa, detrás de ese negocio, detrás de esa multinacional donde usted trabaja, detrás de esa profesión está la mano poderosa de Dios. Entiende, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, que detrás de ese medio, de ese instrumento, está la mano poderosa de Dios. Por eso en esta mañana veamos al proveedor. Démosle gracias al proveedor. Estemos totalmente agradecidos con el proveedor, no con el instrumento. El instrumento hoy puede ser esa empresa, mañana puede ser otra empresa, hoy puede ser ese negocio, mañana puede ser otro negocio mejor, pero el Dios que provee, la provisión viene exclusivamente de la mano del Dios Altísimo. Aprendamos a ver el proveedor, no al instrumento del proveedor, y veamos que es la mano generosa de Dios. Por eso en esta mañana Dios es nuestro proveedor. Gloria a Dios por el negocio. Gloria a Dios por la empresa. Gracias a Dios por ese empleo. Gracias a Dios por esa multinacional. Gracias a Dios por esa profesión. Gracias a Dios por lo que Dios ha dado. Pero detrás de ello está la mano generosa del Dios de los cielos. Por eso finalizo diciendo, vamos a orar. Y usted le va a decir en esta mañana, gracias Dios, porque tú eres mi proveedor. Gracias Señor, porque tú usas diferentes instrumentos para bendecirme. Gracias Señor, porque hoy voy a levantar mi mirada y ver más allá de la empresa, Señor. Gracias Señor, porque hoy puedo ver más allá de mi negocio. Señor, hoy puedo ver más allá de mi empleo, Señor. Hoy puedo ver la mano generosa tuya, que es la que me está proveyendo. Por eso en esta mañana va a cerrar sus ojos y va a levantar sus manos al Dios de los cielos y va a decirle, Señor, gracias porque hoy te puedo ver como nunca antes había visto, que tú eres mi proveedor, que todo lo que viene a mi vida, lo que viene a mi mesa, a mi casa, a mi hogar, a mi familia, es gracias a la mano generosa del Dios que hizo los cielos y la tierra. Por eso ahí donde está, cierre sus ojos, levante sus manos y todos vamos a estar orando. Levante sus manos, dile, Señor, tú eres mi proveedor. Gracias Señor, porque tú eres el Dios bueno, el Dios generoso. Hoy puedo ver lo que nunca antes había visto, que detrás de esa empresa, que detrás de ese negocio, que detrás de ese empleo está la mano poderosa del Dios de los cielos proveyendo. Gracias Señor. Ahí donde está con sus ojitos cerrados, empiece a alabar a Dios. Empiece a darle gracias a Dios. Abre sus labios y empieza a agradecerle al Señor. Dile, sí Señor, tú eres mi proveedor. Gracias Señor por esa provisión que tú me has dado de manera abundante, Señor. Abre sus labios y que su boca se llene de alabanza al proveedor. Que en esta mañana tu boca se llene de gratitud al proveedor. Que en esta mañana sus labios expresen una alabanza de gratitud al proveedor. Todos alabando a Dios, dando
gracias al Creador, dando gracias al Dios proveedor, dando gracias a aquel que nos provee por encima de nuestra lógica humana, por encima de lo que nosotros mismos pensamos y creemos, al Dios que es nuestro proveedor, que nos bendice de manera abundante y sobrenatural. Por eso dale gracias a Dios en esta mañana, todos orando. Usted que está en la casa, usted que está allá en la distancia, también ore, levante sus manos y dele gracias al Dios proveedor. Dile: sí, Señor, te doy gracias en esta mañana porque tú eres mi proveedor. Gracias, Señor. Te adoramos en esta mañana y te damos gracias. Y a partir de hoy, Señor, te veremos como nuestro Dios proveedor. Gracias por proveernos más allá de lo que vemos y entendemos. Gracias, amado Padre, te doy en esta mañana por la provisión que ha llegado a la vida de mi hermano, de mi hermana, a su familia, a la vida de mi amigo, de mi amiga, a su casa, a su familia. Hoy reconocemos que tú eres el Dios proveedor, que es tu mano la que ha bendecido, que es tu mano la que ha enviado la provisión, usando diferentes medios, usando diferentes instrumentos, pero que tu mano ha sido la que nos has provisto. Gracias, Padre, te damos en esta mañana. Por eso te reconocemos y te damos a ti toda gloria, todo honor y toda honra. Gracias, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén y amén. Dios le bendiga. No olvidemos, Dios es nuestro proveedor.